y empieza, entonces regresa la persona empieza a vivir su verdadera dharma al reencontrarse, al reconectarse con su esencia natural, que es básicamente lo que nosotros enseñamos por medio del yoga. Entonces aquí está el ciclo del samsara, el ciclo de renacimiento que da vuelta y vuelta y vuelta. Nosotros con el conocimiento del yoga, con el conocimiento, con la práctica y con el proceso de reunión, porque acuérdense que yoga quiere decir unión, unión consigo mismo, unión con nuestra esencia natural. Es como básicamente podemos salir de ese ciclo y encontrar liberación, moksha. Gurudevi, pero también hay bueno, decíamos que estos conceptos que estamos abordando, pues los estamos recordando porque pues realmente, pues se conoce poco realmente aquí en Occidente, pero sin embargo existen casos donde se documenta el porcentaje que se reportan que hay situaciones que nos dicen que que sí se está registrando una reencarnación, por aquello de que hay gente que diga que esto no puede ser posible. Así es. A lo largo de perdón, a lo largo de nuestra vida, ahora es más, porque obviamente que ahora estamos desde que el internet apareció. Estos casos de reencarnación siempre se han registrado, simplemente que no salían del área local, porque no había la comunicación, la exposición de esos casos no eran conocidos a nivel global. Ahora son globalmente. ¿Por qué? Porque por la comunicación, por el internet, tenemos la habilidad ahora de compartir información. Estos casos siempre se han mencionado, inclusive en muchos de los caminos espirituales que dicen ahora que no creen en la reencarnación, la enseñaban, se enseñó en algún momento en el pasado, hace miles de años, se enseñaba el concepto de reencarnación. Después se removió por diferentes motivos, pero y no voy a entrar en eso porque ya eso es otra clase, es otra conversación. Pero sí, en reencarnación siempre ha sido no solamente un concepto de lo que es el hinduismo o el budismo, o del janismo o de otras caminos espirituales de la India, del Asia. Siempre ha estado presente en la mayoría de los caminos espirituales y de las culturas ancestrales. Entonces, la diferencia que hay ahora es la cantidad o la habilidad de poder compartir, la impresión de libros, los audios, los videos, etcétera. Ahora tenemos la habilidad de poder darnos cuenta de todos esos casos que antes no se, no se compartían, se quedaban en el aspecto individual o local, pero no se compartían globalmente. Y esa es la diferencia. Tengo una tabla aquí de lo que han hecho estudios de los porcentajes que aproximadamente de porcentajes de casos reportados de reencarnación. Lo voy a compartir. Aquí está. Si lo quieres leer, por favor, Betty. Sí, un segundo.
hacer un poquito grande aquí en la pantalla. Y dice los números de la reencarnación. Dice, 60% de los niños que dicen recordar vidas pasadas son varones. 70% de los niños dicen haber tenido una muerte violenta o poco natural. Se fue tu Eran micrófono. hombres, lo que recuerda con estadísticas de la población general. 90% de los niños del mismo género, 90% de los niños son del mismo género que tenían en su vida pasada. 16 meses es el tiempo promedio entre muerte y nacimiento. 20% de estos niños tienen memorias del tiempo entre la muerte y la vida. Dice, la mayoría de los niños que dicen recordar vidas pasadas lo hacen entre las edades de 2 a 6 años de vida. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es que la mayoría de niños que recuerdan, que recuerdan vidas pasadas, es bastante, 60% de los niños dicen recordar, pero esto acontece entre la edad de 2 y 6 años. Es cuando encontramos la mayoría de los casos que los niños te dicen, yo me acuerdo de una casa así, yo vivía, o inclusive hay casos que se pueden encontrar ahora en el internet, en cualquier parte, de niños que dicen, yo vivía en esta casa, yo conozco a esta persona, yo esto, lo otro. Entonces, hay investigadores, ¿verdad? Hay personas que investigan estos casos y que las coincidencias, si le queremos llamar coincidencias, son muy grandes, son muy claras. ¿Qué pasa entre los edad de 2 a 6 años? Lo que pasa es que el niño todavía está abierto, acaba de nacer y todavía su alma, sus memorias están frescas, están todavía claras de su vida pasada. Y empiezan a acordarse. Y si están en contacto con los colores, con el lugar, el lenguaje o X, que le recuerde esa vida pasada, pues los niños lo dicen con lo decíamos, porque verdad, muchas veces nosotros ya teníamos experiencias, tú me estabas comentando alguna de las tuyas que tenías de niña, pero cuando le decimos a los padres, mamá, yo me acuerdo de esto, o yo me acuerdo de lo otro, o yo estaba en tal parte, o X, pues básicamente te toman como loca. Te dicen que estás mal. A mí me decían a mi mamá que me llevara con el psicólogo, que estaba mal, X, porque no sabían cómo procesar esa información. Entonces, muchas veces esa memoria, al ir creciendo el niño y ya a los 6 años, al entrar a la escuela y salir de su zona de confort de la familia, salir de su zona de lo que lo protege y sale a la escuela, ya sale, encuentra amigos, la sociedad, etcétera, el niño empieza a dejar ir esas memorias, se empieza a cerrar, se cubre, se desarrolla o se produce ese velo que separa esas memorias, para que el niño pueda vivir una vida normal, una experiencia humana normal. Si no, es muy difícil tratar de vivir con las memorias de la vida pasada y con esta vida. Sería muy difícil. ¿Por qué? Porque esas memorias son muy reales, esos sentimientos son muy reales. Entonces sería muy difícil que el niño continuara recordando, tratando de vivir una vida aquí y recordando sus vidas pasadas. Entonces se quedan en ese espacio, en esa memoria que hablamos del programa pasado, que se llama el alma. Ahí se quedan esas memorias, que eventualmente salen después, eventualmente van a salir.
Y otra vez podríamos hacer otro programa simplemente en ese aspecto. ¿Qué pasa cuando esas memorias empiezan a resurgir en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando ese propósito que no se logró, ese dharma que no se logró en la vida pasada, empieza a resurgir en esta vida? Esto acontece cuando la persona tiene un despertar espiritual. Muchas veces se acuerda de que tiene un propósito, se acuerda del propósito de su vida. Inclusive muchas personas que experimentan el efecto de que mueren y regresan, o sea, vida después de la muerte. También hay muchos casos. La mayoría de ellos, cuando tienen esa experiencia de que mueren clínicamente y después regresan, después de unos momentos o de horas, o inclusive hasta de días, cuando regresan, la mayoría de ellos dicen que regresaron que cuando murieron, recordaron cuál es su propósito. Y cuando regresan, empiezan a vivir ese propósito. Cambian su vida. Su vida se transforma por esa experiencia. Entonces, hay una realidad de lo que llamamos reencarnación. Y cómo el alma, cómo nuestra memoria espiritual trae consigo en cada vida, en cada encarnación, trae esa memoria. Y muchas veces aquí recordamos por medio del despertar espiritual, por medio de una experiencia intensa como el morir y regresar. Y muchas veces para los niños es muy natural decir. Yo hace unos 2 años, iba con mi nieto, íbamos platicando y él siempre ha sido muy despierto, muy, muy despierto. Yo hablo con él e inclusive a veces digo que yo a veces tengo conversaciones más profundas con mi nieto que con mi hijo, porque él es muy profundo y solamente en ese entonces tenía 12 años. Entonces, me dice muy serio, me dice, Nana, dice, yo siento que yo soy una persona mayor en el cuerpo de un niño, así como si nada. Entonces, él está consciente de que su edad en esta vida no coincide con su conocimiento que él tiene. Y es como nos damos cuenta, como padres no debemos de menospreciar la información, hacer las preguntas, no llamarle tontos, ni locos, ni X, o que están poseídos por algo, porque no es cierto, es su verdad, esa es la verdad del niño, es su verdad. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos, investigar, preguntar, hacer las preguntas adecuadas. Eventualmente el niño va a crecer y va a empezar su vida natural, su vida humana, y, y, y es importante que no se obsesione. No hay que obsesionarse con eso, pero tampoco hay que ignorarlo, sino hacer las preguntas, estudiar, informarse, tener conocimiento de cómo podemos ayudarle a nuestros hijos cuando nos hagan esas preguntas. Y muchas veces no es que vayan a ser metafísicos, nada de eso. Simplemente el niño te está diciendo, yo me acuerdo de esto y me acuerdo de este lugar y yo viví en esta casa o yo viví en una casa como esta. Y entonces, si en vez de ignorarlo o ridiculizarlo, le ayudamos a entender de que esas son unas memorias que él trae y eventualmente se van a ir, se va a cerrar este centro que llamamos mollera, que es donde entra esa conexión. Ya es otra historia también, otra clase, otro programa. Entonces, esto es importante que recordemos. También muchos de los casos que se han reportado, los niños reportan recordar dónde estuvieron
entre el tiempo que murieron y cuando reencarnaron. También se acuerdan de ese lugar, de ese plano, los planos donde estaban, planos celestiales o dimensiones, donde estaban. Entonces, y muchas veces el propósito de la persona va a coincidir con el que tienen en esta vida. Sí. Es increíble. Ah, no sé si tengamos tiempo, yo podría platicar un caso mío de mi hijo, cuando encontramos de una reencarnación de él. Y para mí no es que andaba buscando, sino que aconteció de una manera natural. Pero mi hijo terminó, mi hijo cuando escogió, por mucho tiempo no sabía lo que quería estudiar, después de que salió de preparatoria, el mayor. Y por mucho tiempo, pues andaba haciendo lo que todos los chamacos hacen, los jóvenes, las fiestas y el trabajo y el carro y las novias, y etcétera. Estaba soltero. Y entonces, muy buen hijo, nunca me dio un problema mayor y todo eso, pero yo lo veía como un poco perdido, como que no sabía qué realmente le quería. Un día de repente llega y me dice, mamá, voy a entrar a la militar, voy a entrar a la militar. Me extrañó, porque no hay historia de militares en mi familia. Y entonces dije, bueno, está bien, le dije, dijo, en realidad no estoy haciendo nada con mi vida y pues puedo ir a aprender algo y tener experiencia y todo eso. Ok. No había guerra en ese entonces, cuando él entró, fue en el año 2001 me parece. Ah, entra a la militar, un día llega y me dice, no vas a creérmelo, dice que hice la prueba, les hacen una prueba para saber en qué nivel están, pues intelectualmente y todo eso, para poderle dar su rango y también para poderle orientar en qué área de la militar, de la armada iba a estar. Me dice, no me lo vas a creer, dice, pero apunté muy alto, pero en el área médica, de servicio médico. Otra vez me extrañó mucho porque mi hijo nunca había tenido una inclinación de la medicina, nada de eso. Me extrañó. Yo pensaba que iba a ser mecánico porque le gusta la mecánica. Pero bueno, otra vez nos extrañó, se va a su servicio, se va a su entrenamiento. Acababa de terminar el entrenamiento cuando pasa lo del 9/11, cuando pasó lo de las torres en Nueva York. Fue de los primeros que mandaron a la guerra en Irak. Fue de los primeros grupos. Acababa de salir del entrenamiento. Y ahí va, lo habían puesto en el equipo de emergencia médica. Y lo habían puesto en esa área. Otra vez digo, me extrañó completamente. Pasaron unos cuantos meses, obviamente como madre, pues estoy preocupada. Esa es la primera experiencia que yo tengo como de mi hijo, está en la guerra. Es una guerra que pues no se supone que iba a ser larga, pero mira, todavía están allá. Entonces, un día voy con una persona mi hija fue a tomar un curso para leer el tarot, para leer las cartas del oráculo y todo eso. Y fui con ella acompañándola. Entonces, mi hija me dice, mamá, ve con la señora, dice a ver qué te dice, nomás de esa forma que andas buscando. Dije, bueno, que yo voy. Me fui, me senté con la señora y me dice, ¿tienes alguna pregunta, algo que quieras saber? Pues claro, lo único que quería saber es si mi hijo iba a regresar bien, ¿verdad? Que si iba a regresar entero. Entonces ya le mencioné a la persona y la persona me dice, tu hijo va a ir 2 veces, a, al- a- va a ser enviado 2 veces más, pero va a regresar con bien. Y la razón es porque él va a regresar con bien, es porque él está cumpliendo un karma. Él en su vida pasada, él murió en la guerra civil.
en el norte de Estados Unidos. Él era médico y murió en esa guerra civil, en la guerra civil de Estados Unidos. Él era médico y murió. Dice, entonces, él, en esta vida, él va a cumplir su propósito. Yo me quedé, y hasta la fecha, me quedé increíblemente sorprendida por dos cosas, porque mi hijo en ese tiempo, él tuvo varias oportunidades de salirse, de trabajar en el centro administrativo, o sea, de no estar en el campo de guerra, donde están las clínicas, donde atienden a los heridos en la guerra, sino que él tuvo oportunidad de moverse a las oficinas administrativas y nunca quiso hacerlo. Y yo le decía a mi hijo, pero ¿por qué no? O sea, estás en servicio. No, mamá, yo no voy a ser tan cobarde de dejar a mi grupo, de dejar a mis compañeros. Para esto, él en menos de un año ascendió a sargento. Y les daban los patrullajes y todo eso que él no tenía que hacer, pero él se apuntaba y yo le decía, bueno, mijo, si eso es lo que quieres, pues lo tengo que aceptar, porque yo decía, tú no tienes que ir, tú puedes estarte en la oficina. No, mamá, yo no voy a hacer eso. Y al final, bueno, lo entendí. Cuando esta persona me dijo, lo entendí el por qué él tenía esa actitud de servicio por, por su, por su equipo, por su equipo, ¿verdad? Porque era sargento. Eso fue una revelación para mí que tiene sentido. Cuando le dije a mi hijo, y él no es muy, no acepta mucho esto de lo que yo hago y enseño, pero cuando le comenté a él, me dijo que tenía sentido para él. Esto, no discutimos más, no me habló más, no me dijo nada. Terminó su servicio, se salió, dobló, puso sus medallas, le dieron muchas medallas de reconocimiento, su uniforme, y nunca más ha hablado de eso. O sea, es como que fue, cumplió su ciclo y lo terminó y ya, se acabó. ¿Sí? Entonces, llámesele coincidencia, llámesele como quieras, pero eso es muchas veces, ese es un tipo de que vino a cumplir ese propósito. Y una vez cumplido, pues lo dejó. Así es que, pues con eso me despido. Creo que es más que suficiente. Yo creo que sí, es algo que la forma como usted nos comunica esto, pues es muy ilustrativo, nos da gusto, lo agradecemos y bueno, pues no nos queda más que despedir esta amable plática sumamente ilustrativa, una plática que creo que abrió muchísimo nuestro panorama, que se aclararon muchas dudas, se disiparon muchas dudas y nos dieron más ganas de continuar aquí en este programa de reflexiones para seguir aprendiendo, porque realmente que es mucho lo que se nos abre el panorama, mucha luz la que llega. Así es de que, Gurudevi, pues solamente tenemos agradecimiento para usted, el que nos comparta todo, todo este conocimiento para nosotros continuar creciendo, para también continuar recordando, que se nos facilite el recordar nuestro propósito y Sí, llevarlo a cabo. sí. Y con el conocimiento, con la práctica y el conocimiento del yoga, de la meditación, podemos llegar a recordar, a reconectarnos con nuestra esencia natural, que es donde están las memorias de estas vidas y donde está el conocimiento de mi propósito, de mi verdadero propósito. Y para terminar, pongo esta imagen que básicamente el propósito del espíritu
el propósito del alma, si lo quiero llamar. Venimos del universo, venimos de lo divino, nacemos, vivimos, morimos y regresamos. Eventualmente regresamos. Todos venimos de esa energía divina, y no importa que nos lleve 1, 10, 20, 30, 40, 50, 100 veces o 1000 veces, todos eventualmente regresamos a la esencia natural. Regresamos, somos de la esencia divina, regresamos a esa esencia. Entonces les dejo con esta imagen y pues me despido dándote gracias otra vez, Betty, de participar, colaborar con este programa, y que tengas un excelente fin de semana. Lo mismo para usted, Guru Devi. Muchísimas gracias por su excelente participación, por compartirnos este conocimiento, querida Guru Devi Rayamatangi. Ella se encuentra, recordemos, en Filadelfia, en la Unión Americana. Esperemos pronto tenerla aquí en nuestro querido México para poder gozarla más. Y se despide su servidora y amiga, la maestra Betty Rivera, aquí en Ciudad Delicia, Chihuahua. Ya muy pronto estaré por allá. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra página www.spandanyoga.com. Ahí está las ubicaciones del instituto, en los diferentes lugares, donde está Delicia, donde está Betty. Y si necesitan alguna guía, ayuda con este proceso de reconexión, de reencuentro consigo mismo, para eso estamos, esa es nuestra intención como maestras, guiarles y ayudarles, darles las herramientas para que logren su dharma, su propósito. Y gracias una vez más. Namaste. Namaste. Hasta la próxima. No se pierda el siguiente programa de reflexiones, que como de costumbre estará súper interesante. Gracias. Buenas.